a lo que se llama el golpe suave de Estado en Venezuela. Imagínense ustedes que yo les digo ahorita a ustedes, ¿saben qué? Ahora yo soy el presidente de México. ¿Ustedes qué me van a decir? Estás jodido, ¿sí? Sí. O sea, ¿quién me eligió? Pues nadie, nomás yo digo que yo soy y ya. ¿Por qué? Pues porque se me antoja. Y luego Donald Trump dice, él es el presidente. ¿Por qué? Pues nomás porque se le antoja. Así, y además porque le conviene, porque a lo mejor hay un vínculo de intereses entre uno y otro. Esto entre la derecha es muy similar a lo que sucedió, bueno, más suave, a lo que sucedió en Chile. En Chile, en 1973, los que sean de nuestra edad recordarán que la derecha desestabilizó a todo el país. Los transportistas, que son un sector muy conservador, que en su mayoría, no todos, en Chile, empezaron a dejar de transportar a la gente y entonces la gente se transportaba en rides de camiones de redilas y o con rides de la gente, pues. Y empieza el desabasto de medicinas y empieza el desabasto de comida. Se hacen colectivos para surtir de comida a la gente, y algo así está sucediendo en Venezuela, y esto lo ponderan en en diferentes instancias mediáticas, sobre todo un canal internacional que es el CNN, en donde hasta aburren. Yo cuando lo veo, es que Venezuela tiene dictadura, es que Venezuela que está mal, que no sé qué, y todo le imputan la culpa a Nicolás Maduro, y que supuestamente es una dictadura. Bueno, si fuese así, ¿por qué tiene tanto apoyo? Es como aquí la derecha también trata de hacernos ver que vamos igualito para ahí con Andrés Manuel, que ya vamos a tener una dictadura. Pues sí, pero y estas marchas que están haciendo, que no están bien convocadas, que no están bien armadas, resulta que la están tratando de manejar de esa manera. Andrés Manuel ha ganado la lucha mediática con una estrategia muy sencilla y que es muy barata. ¿Quién de ustedes ve o escucha las conferencias en la mañana de Andrés Manuel? Pues casi todos. Ahora, yo quiero preguntar una cosa porque no la he encontrado. ¿En qué estación de radio sale esa conferencia? ¿Cómo? 97.7. ¿Qué radio es? No, Canal 14 sí, ese es en la tele. FM 97.7 de FM. Ok, gracias. Sí, porque pues, tienen cosas que hacer, no estar clavado ahí con la tele. Entonces no es lo mismo estarlo escuchando en la radio y hacernos sus cositas. Bueno, resulta que uno de los periodistas, un periodista le pregunta, oiga, ¿y cuál es la posición de México con respecto a lo que está pasando en Venezuela? Y les dice, a ver, tienen una constitución, y bueno, como ahora la gente ya se maneja mucho con las redes y con el internet, uno de los periodistas pues agarra el celular, dice, vean el artículo 92 de la Constitución, y entonces se ponen a leer el artículo, y en el artículo se especifica, palabras más, palabras menos, que México mantendrá una relación de no intervención y de respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y entonces dice Andrés Manuel, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Respetar la Constitución. Fíjense bien, esto es bien importante. Cuando un presidente o cualquier funcionario público toma protesta, ¿qué dice? Juro
cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Si no lo hiciera, que el pueblo me lo demande. En este caso, si Andrés Manuel estuviera diciendo, no, este desgraciado de Maduro hay que quitarlo, bueno, ya te estás metiendo tú en lo que no te importa. Fíjense bien, esto es bien importante. ¿Por qué? Hagan de cuenta que su vecino come chile colorado con carne, ¿sí? Y que a ustedes nada más les gusta el pollo. Y cuando el vecino hace su guisado de chile colorado con carne, huele el chile colorado con carne y se pasa el olor a con ustedes. Y ustedes van y le tocan, oiga, haga pollo, no haga chile colorado. Ay, espérate, o sea, a mí me gusta el chile colorado. Si a ti no te gusta el chile colorado, ¿sabes qué? Vas a comer pollo. Ni modo. Y en ese sentido, es parecido el similar. Aquí hay un buen artículo que dice: debate entre diplomáticos mexicanos por vigencia de la doctrina Estrada. Es de Ana Lagner. Y dice: luego de la administración de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tomara una postura de no desconocer ni reconocer al presidente de Venezuela. A ver, aquí hay un error de esta señora. Sí reconoce al presidente de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay una embajada mexicana en Venezuela. No ha retirado su embajada de Venezuela. Hay una relación diplomática con Venezuela. ¿Ok? Bien. El término de la doctrina Estrada llegó a la escena de la opinión pública, generando posiciones encontradas en relación a su vigencia y prudencia en un mundo global. Esto sobre todo porque hay voces como las del burro parado, este señor Vicente Fox, que dice: es una ley obsoleta, ya estamos en el siglo XXI, eso ya no sirve. Bueno, ¿y qué sirve? ¿A poco sí sirve lo que él dijo con Fidel Castro? ¿Sí se acuerdan de lo que le dijo a Fidel Castro? Llegas, comes y te vas. La diplomacia es muy delicada. La diplomacia es el respeto a todos los países por igual. Y si algo tenemos nosotros que respetar es que, fíjense bien, ¿qué país para México es más importante? ¿Belice, Guatemala, Honduras, Ecuador, Venezuela o los Estados Unidos? A ver, ¿cuál? Estados Unidos. Todos. Es decir, todos son iguales. No. Si son de derecha o son de izquierda, a nosotros no nos importa. Es decir, diplomáticamente, todos los países deben de ser tratados igual. El gran error que cometió no lo puedo evitar decir un epíteto, el tonto de Vicente Fox fue tratar con un trato preferencial a los Estados Unidos con respecto a Cuba y maltratar diplomáticamente al presidente cubano, diciéndole: bueno, llegas porque no te puedo poner junto con el presidente de Estados Unidos, llegas a Monterrey, te vamos a dar de comer cabrito porque el cabrito es un plato muy caro, llegas, comes y luego te vas para que no estén juntos. Oye, espérate, sí, como no, señor presidente, ¿y qué más quiere que haga? Así le dijo ¿cómo se llama? Fidel Castro. Cuando impugnó posteriormente Castro a Fox, el tonto de Fox no sabía o no se imaginaba que Castro fue un viejo lobo de mar, que en paz descanse, y tenía grabada toda la conversación. Esa conversación lo puso a Fox
como diplomáticamente estúpido. Y entonces hasta hay una canción que se llama Llegas, comes y te vas. ¿Por qué? Porque se vio como un tonto diplomático, es decir, no debió de haber ni siquiera tratado diferente ni no diferente, recibir a Cuba de Estados Unidos igual que a Belice, igual que a Francia e igual que a la India, a todos igual. Y bueno, claro, para la derecha, no, es que deben tratar mejor a los gringos, no, a todos igual. Entonces los gringos y todos estos países piensan que tienen derecho a meterse en la vida pública de cada país. Tan es así que los gringos han hecho entrada en muchos países, pero militarmente. Esto es lo peor que le puede suceder a un país. Si nosotros hemos logrado, fíjense bien, una de las cosas más graves que tenemos nosotros los mexicanos, yo todavía no lo creía hasta el 1 de julio del año pasado, es que decía, es que tenemos a los gringos a un lado. Está cabrón que logremos realmente tener una elección en la que gane una opción diferente a la que esté de acuerdo con los gringos. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo de México se unió y triunfó Andrés Manuel a pesar de los gringos. Esto realmente es un avance. Todavía no nos damos cuenta hasta dónde llega el asunto, Pero bueno, los embajadores en retiro, Eduardo Roldán y Leonardo French, consideran que México saldrá fortalecido por retomar estos principios de la doctrina Estrada, que están asentados en la Constitución, lo que había leído Andrés Manuel ante los periodistas. Mientras el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y presidente de la consultora Rosenthal de asociados, Andel Rosenthal, así como el profesor de la Universidad de las Américas, de esas universidades Patito, e integrante del Servicio Exterior Mexicano, Héctor Cárdenas, opinan que es un principio obsoleto. ¿Esto por qué? Porque piensan ellos que todos los países tienen derecho a meterse en la vida interior de cada país. Es decirles a los vecinos, tú tienes que hacer pollo, ya no hagas carne con chile. O sea, si a los venezolanos les gustan las arepas, nosotros no tenemos que decirles que tienen que hacer conchas. La doctrina Estrada, nombrada en razón de su autor, Genaro Estrada, el canciller Genaro Estrada, fue redactada en 1930. El internacionalista y embajador en retiro, Eduardo Roldán, relata que ante los diferentes golpes de Estado y cambios de gobierno en la América Latina que se gestaron durante esa época, fíjense bien, esto es bien interesante porque ahorita está relativamente estable América Latina, pero en los años 30 cada día había un golpe de Estado, sobre todo manejado por los gringos, en casi todos los países. Estados Unidos desaparecía y aparecía países. De hecho, Estados Unidos hizo Panamá separado de la Gran Colombia y de diversos territorios, y para construir su canal en su tierra de ellos. Hay un chiste incluso que hay un cómico que se llama Groucho Marx de los hermanos Marx, en su libro que se llama Groucho y yo, en donde Groucho y varios artistas de Hollywood vienen a México, y entonces la comitiva de artistas de Hollywood los tienen aquí en el hotel que estaba aquí, el Hotel Regis. Y luego les dicen, los que los traen paseando, les dicen, oigan, mañana hay que estar temprano porque nos va a recibir el presidente de la República. Y entonces a Groucho Marx, que era muy cómico, se le ocurre hacer una broma. Dice, ¿y cómo sabemos si mañana todavía es presidente? Es decir, así de gacho estaba la cosa en esos momentos en México. ¿Por qué? Porque no había una seguridad ni estabilidad política. Y entonces dice Groucho Marx, a partir de ese momento ya nadie me habló durante el viaje. ¿Por qué? Pues porque a todos, ay, este güey, ¿por qué la está regando, no? Bueno,
México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo el planteamiento que frente a cualquier cambio abrupto de gobierno, nuestro país no se pronunciaría a favor ni en contra. El embajador Eduardo Roldán recordó que fue el senador Alejandro Sobarzo Loaiza en la década de 1980 quien introdujo los principios de la política exterior de autodeterminación de los pueblos. Esto de la autodeterminación de los pueblos es cada pueblo debe de decidir si tiene un gobierno de izquierda, de derecha, de centro, como a ellos les convenga. Imagínense si ahorita nosotros les decimos a los argentinos que deben de quitar a su presidente que es de derecha, pues ellos lo eligieron, y si les va de la fregada, pues ahora sí que con su pan se lo coman. Aquí tuvimos dos, el gobierno de Fox y el gobierno de Calderón, y bueno, ¿cómo nos ha ido? Mal, pero por pendejos, digo, cada quien es pendejo a su modo. Disculpen la mala interpretación del asunto. El embajador, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Esto es bien importante. México, y bajo la declaración de Andrés Manuel y del canciller que es ahora Marcelo Ebrard, declaran que ofrecen, fíjense bien, sin intervenir, ofrecen ser lugar para mediar en la controversia que haya al interior de Venezuela. Es decir, aquí en México ha habido soluciones de las broncas de El Salvador, soluciones de las broncas de otros países, e incluso se ha apoyado, ahora sí, que en relación a la violación de derechos humanos, ahí sí se mete México. Por ejemplo, en algunos momentos cuando el apartheid en Sudáfrica, sí se rompió relaciones con Sudáfrica y con el franquismo, porque México fue la sede de la República Española. Aquí estaba el gobierno de la República Española. Parece que se rompe el principio de la doctrina Estrada, pero no. ¿Por qué? Porque se reconoce al gobierno de la República Española. Mientras que Franco, la dictadura franquista fascista, que no respetó ninguno de los derechos humanos, que metía al bote a la gente y que los mataba y los torturaba, ese no era reconocido por México. El embajador y solución pacífica de las controversias, las cuales posteriormente serían integradas a la Carta Magna. Relató que a partir del año 2000, con gobiernos del Partido Acción Nacional y posteriormente del PRI, estos principios constitucionales fueron hechos a un lado, producto de un acercamiento con Estados Unidos. Es decir, Fox, Calderón y Peña Nieto se convirtieron en los mandaderos diplomáticos de los Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, cuando lo de Honduras y que funcionó para los gringos el golpe de Estado, pues apoyaron a los gringos. A partir del 1 de diciembre, o sea, cuando toma el poder Andrés Manuel, se retoman los principios constitucionales de no estar de acuerdo con estas directrices. Lo que se debería de hacer, de acuerdo con Roldán, es reformar la constitución política. En su momento, el problema es que se tendría que cambiar la constitución en contra de los principios que tenemos. Y los principios que tenemos, desde mi particular punto de vista, yo creo que son los idóneos, yo creo que son los mejores. El respeto a la autodeterminación de los pueblos. Hay un principio de la religión judaica que dice: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Si nosotros no queremos que se metan con nosotros, no nos metamos con aquellos. Entonces, ese es el principio que avaló Andrés Manuel en la entrevista esta de los periodistas. El embajador retirado Leonardo French opinó que al tiempo la razón histórica caerá en el lado mexicano. Recuerda
que en 1962 Cuba fue suspendida de la Organización de Estados Americanos, lo mismo que le pasó ahora a Venezuela. México continuó con las relaciones diplomáticas, igual que le está pasando a Venezuela. Ahorita de los pocos países, el único país de la OEA que no estuvo de acuerdo con romper con ¿cómo se llama? Con Venezuela, fue México. Oye, ¿cómo se llama? Y el enojado es Fox. ¿Por qué no rompe con Venezuela si es una dictadura? Bueno, es la dictadura venezolana, no es la dictadura mexicana. ¿Por qué no tumbamos a Fox cuando debimos de haberlo tumbado? Eso también habría que... Pero nosotros somos los que debimos de haber hecho eso. Años después, prácticamente todos los países retomaron relaciones con el país caribeño. Es decir, México en ese momento tenía la razón. En contraste, se pronunció el embajador Andrés Rosenthal Gutmann, quien afirmó que la decisión de no acompañar a casi todo el continente americano, ahorita comentaba con el maestro, el hecho de que en la ONU, ¿quién ganó en la ONU? ¿Venezuela o los gringos? Venezuela, en la votación de si hacían a un lado al gobierno de Maduro y aprobaban a Guaidó, que como les digo, pues ahora yo soy presidente nomás porque se me antoja, pues lo mandaron por un tubo. O sea, es una payasada, ¿por qué? Porque llegar a la presidencia, ¿cuánto tardó Andrés Manuel en llegar a la presidencia? ¿Y cuántas elecciones? 3. Y llegó legítimamente y chingón. Y fue presidente legítimo en el fraude del 2006. Y ese fue un fraude que nunca vamos a saber hasta qué gran fraude estuvo. ¿Por qué? Porque inmediatamente quemaron las boletas. Bueno, la decisión del continente americano que reconocieron al líder opositor Juan Guaidó es igualmente injerencista, pues lo que en realidad sucede es el reconocimiento de un gobierno. Sí, se está reconociendo un gobierno, pero no se está reconociendo a un, ahora sí que payaso, que se está autonombrando el presidente, el ejecutivo autonombrado. Es decir, nada más porque se le antoja. Claro, tiene un mitin lleno, como quiera puede acarrear gente, pero eso no quiere decir que sea el presidente de todos los venezolanos. Algo así puede pasar en México también, aguas. Ahí sí, cuando nos convoquen, vamos a tener que estar defendiendo. ¿A quién vamos a defender? A nuestro presidente, porque nosotros lo hemos puesto y nos ha costado mucho trabajo que llegue hasta la primera magistratura. Además, expresa, la doctrina Estrada ha sido superado por una serie de temas que en la comunidad internacional se han aprobado en fechas posteriores. Por ejemplo, el tema del respeto universal a los derechos humanos. ¿Quién es el principal violador de derechos humanos ahorita en el mundo? Trump. Y este señor es el que supuestamente está preocupadísimo por el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Y en los Estados Unidos, fíjense, esto es interesante, Estados Unidos no firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sí quiere que se apliquen en otros países. Simplemente el hecho de que Estados Unidos tenga pena de muerte al interior de su país, en varios estados de los Estados Unidos, es la peor violación de los derechos humanos. ¿Cuál es el primer derecho de la humanidad? El derecho a la vida. Y si en sus leyes existe la pena de muerte, están violando el derecho a la vida. Puede ser el peor delincuente, el que para esto lo que más les sobra a los pobres gringos es tener asesinos y delincuentes. Yo no sé por qué están medio locos. Hay gente que agarra un arma y se pone a matar gente en las calles, en las escuelas. Bueno, esto aquí ya empieza a ver por ahí el Mataviejitas o el de Catepec y cosas por el estilo. Pues son gente loca, o es lo que también llaman el mal o el criminal nato. Bueno, pero aun cuando los tienen prisioneros, ¿a quién de ellos se le ha condenado a muerte?
A ninguno. ¿Por qué? Porque México no tiene pena de muerte. Y esto es el principal derecho de la humanidad. Hay personas que dicen, no, es que si se pone la pena de muerte va a disminuir la delincuencia. Se ha comprobado que no, que por mucho que tengas pena de muerte, a los delincuentes ni les va ni les viene, siguen delinquiendo. En este sentido, se pronunció el diplomático de carrera Héctor Cárdenas, quien expuso que la situación política actual ha cambiado mucho de la que existió durante el siglo XX. Además, con el establecimiento de las Naciones Unidas, este principio es obsoleto. Sí dicen que está mal la doctrina Estrada, pero no ponen una alternativa. ¿Qué se haría en lugar de aplicar la doctrina Estrada? Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, lo único que están haciendo es lo que juraron hacer. ¿Qué es? Respetar la Constitución de los Estados Unidos y hacerla cumplir. Nada más. Si se pusieran a meterse de manera injerencista, nomás falta que manden soldados para invadir a ¿cómo se llama? A Venezuela. Eso es lo que han hecho muchos, incluso Fox y Calderón, y tengo entendido que también Peña Nieto, ahí andaban mandando soldados a diferentes conflictos internacionales. Eso sí es meterse en la vida interior de otros países. Vamos a... sí, es la lista, ¿verdad? Miren, aquí traigo una propuesta directamente de la